¿no? Entonces, de verdad que me siento muy honrado, agradecerles y también agradecerle a quienes están presentes, pues la posibilidad de que charlemos, de que compartamos en esta tarde, ¿no? Me voy a permitir compartir, es más que una presentación como tal, sería más bien un conjunto de reflexiones que se pueden ir haciendo en el contexto de la temática. Cuando platicaba yo con Dora del Carmen sobre el evento y la posibilidad de participar en él, una de las cosas que comentábamos era precisamente que por un lado está, como comentaban ayer, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo como docentes, como estudiantes, como miembros de una comunidad académica en razón de poder resolver, claro que lo de la pandemia, pero también en razón de poder continuar avanzando en términos de asegurar el cumplimiento social de las instituciones, fundamentalmente de las instituciones de educación superior, que son las que nos ocupan esta tarde, ¿no? En ese sentido, pues yo le comentaba que a mí me gustaría charlar, compartir estas reflexiones precisamente sobre la razón social de las instituciones de educación superior en México, que tienen en su estructura constitutiva un objeto social, es decir, son organizaciones públicas, son entidades públicas, ya sea de nivel estatal o de nivel federal, pero en su estructura constitutiva siempre se define como toda organización un objeto social, y entonces desde ahí pues plantear la posibilidad de compartir reflexiones sobre este objeto social que le da naturaleza a la institución de educación superior, particularmente en México, y estas, como decía el doctor José Ricardo en su presentación, pues estas tensiones y estos requerimientos a los que nos empuja las tecnologías, el Internet de las cosas, las tecnologías de la nube, esto que se ha venido llamando la revolución industrial 4.0, ¿no? Y en ese sentido, voy a hacer más hincapié, aunque en el proceso de la charla haré referencia a la trayectoria que ha seguido el proceso educativo, las estrategias formativas a lo largo un poco como de la historia, ¿verdad? En razón del surgimiento de la escuela como una organización, como una institución, y hacia nuestros días, y ya de ahí pues bajar un poco como hacia los retos a los que nos enfrentamos como instituciones, una vez que hayamos recogido estas realidades, no solamente a las que se enfrentan las instituciones, sino las realidades en las que se viven, las realidades que viven las propias instituciones, y que de alguna manera había también ahí asignaciones pendientes incluso antes de la pandemia, ¿cierto? Y no estamos hablando de asignaturas pendientes de forma, pues, sino teníamos ya de entrada desde el momento, desde noviembre del 2019, que empieza a distribuirse, a recorrer el mundo el SARS-CoV-2, ¿no? Ya traíamos una serie de asignaturas pendientes en las instituciones de educación superior, particularmente, insisto, en México, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues nada más aquí recordar un poco cuál pudiera ser de manera genérica el objeto social de la institución de educación superior, ¿verdad? Y básicamente lo que encontramos en general en las definiciones de los objetos sociales de las instituciones universitarias, ya sea públicas o privadas, generalmente lo que vamos a encontrar son estos elementos que me permito mostrar aquí, ¿verdad? En forma permítanme tantito, vamos a poner un puntero láser, ahí está, ¿no? Entonces, he puesto en colores como estos tres elementos que vamos a encontrar casi siempre, opera de manera muy constante en los objetos sociales que definen la razón de ser de las instituciones de educación superior.
y que están definidas de alguna manera como las actividades o funciones sustantivas de las instituciones educativas del tipo universitario, ¿no? El primero es, por supuesto, la formación de recursos humanos, tanto de profesionistas como de investigadores, ¿cierto? Y que deben tener, por supuesto, un sentido, ¿sí? Y ese sentido generalmente va a ser que sean útiles a la sociedad, que sean agentes de cambio en la sociedad, que promuevan procesos de innovación social, que generen conocimiento, en fin, ¿no? Entonces es formar recursos humanos, por supuesto, los procesos de investigación, ¿sí? Están en el enfoque, en la visión, en la misión de las instituciones de educación superior, generalmente en México, en todo, y de hecho en todo el mundo, pues, ¿no? La institución universitaria, desde su origen, no importa el formato que tenga, será siempre, me parece, y desde mi punto de vista personal, pero creo que habrá coincidencia de muchos de quienes nos acompañan aquí y de muchos otros colegas con los que hemos discutido antes, ¿verdad? Tendrá en sus haceres la investigación, la generación del conocimiento, la obligación moral del resguardo de esos procesos de generación del conocimiento, ¿verdad? Como parte fundamental para el desarrollo de las regiones, para el desarrollo de los territorios, para la protección de la cultura, en fin, ¿no? Entonces, esta investigación siempre con un enfoque fundamentalmente siempre en términos de resolver los problemas, ya sea en el contexto nacional, en el contexto regional, en el contexto estatal, ¿verdad? Uno esperaría, dada la naturaleza de las instituciones educativas, que sus áreas de injerencia sean las áreas y los territorios inmediatos, esos espacios en donde se encuentran enclavadas, ¿verdad? Ya sea en el contexto estatal, en el contexto regional, ¿no? En el norte del país, en el centro norte del país, en el centro sur, en el sureste, en fin, allá habrá diferentes alcances, pero evidentemente las instituciones educativas tendrán en este quehacer de la investigación esta obligación de atender primariamente y de manera prioritaria los problemas que surgen y que son un freno al desarrollo, al bienestar social, a la calidad de vida, a la salud, ¿no? A la satisfacción de las necesidades, al logro de los derechos fundamentales, ¿verdad? En el contexto de su enclave. Y por supuesto que en este mismo sentido, ya lo decíamos, en la medida que forma profesionistas, en la medida que genera conocimientos, pues también tiene ahí un compromiso de salvaguarda de la cultura, ¿no? De extender de la cultura, de difundir el conocimiento, no solamente generarlo, no solamente de aplicarlo, sino también de difundirlo, de extenderlo, de promoverlo, ¿verdad? Y bueno, ahí nos quedaríamos cortos en tiempo si nos metemos a discutir esta parte, pero simplemente recordemos que los mecanismos de evaluación, tanto para los programas educativos como para la acreditación en PRODEP y en el ESNI, ¿verdad? En México integra estos dos enfoques ya muy claramente diferenciados, lo que es la divulgación del conocimiento y lo separa muy claramente de lo que es la difusión del conocimiento, ¿cierto? Entonces la difusión, y esto hace parte de esta obligación moral de la institución de educación superior, fundamentalmente de aquellas instituciones de educación superior de tipo público, ¿verdad? Que están ahí en el enclave social y que tienen insisto, este deber moral de salvaguardar la cultura y el conocimiento. Entonces, con esto en mente, ¿no? Porque esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva este conjunto de actividades sustantivas de las instituciones que están, insisto, en general las vamos a encontrar con ciertos vocablos, con ciertos términos conceptualizados en formas más amplias, más acotadas, más enfocadas a ciertos aspectos, pero siempre en general lo vamos a encontrar en los objetos sociales que hacen
que le dan personalidad a una institución de educación superior pública en el país. Y también, ¿por qué no mencionar lo de las instituciones particulares, como lo dijimos hace rato, ¿no? Entonces, con esta mirada, pues entender que la universidad, en la medida que cumple con ese objeto también surge esta otra parte, ¿verdad? Que es natural, que es la responsabilidad que tiene como institución frente a la sociedad, a la que debe responder, insisto, primariamente, que es la sociedad del enclave en el que se encuentra, ¿no? Y de ahí su función como un agente, no solamente como un agente productor, ¿no? Sino como un agente transformador, como un agente que promueve el bienestar, que está vinculado inalienablemente con la calidad de vida, ¿verdad? Con el desarrollo económico, político, ambiental. Ya lo decía el doctor Ricardo, ya lo decía el doctor Casas también, ¿cierto? Ya lo decían entre las preguntas que lanzaba el doctor José Luis cuando se inauguró el seminario, pues está esta responsabilidad en términos de lo político, de lo cultural, de lo ambiental, de lo social, de lo económico, ¿verdad? De las instituciones educativas. Y voy a hacer un paréntesis aquí para retomar algunas cosas que presentaron ya, porque me di a la tarea de escuchar a los colegas y a la doctora hoy por la mañana, y pues encontré esta similitud de que todos empezábamos hablando de esta famosa revolución 4.0, ¿no? Que está enfocada fundamentalmente al sector productivo, o desde el sector productivo, y me permití poner este gráfico. Ahí está la cita. Busqué varios gráficos. La verdad es que yo estaba pensando más en un gráfico que me permitiera ver cómo había evolucionado la tecnología, fundamentalmente las tecnologías de la información en los últimos 20 o 30, 40 años, pero me encontré con este gráfico que me parece que es muy rico y que nos permite ver, vislumbrar esto que ya se mencionó antes, pero ir un poquito más allá, ¿no? Dos o tres reflexiones que me permito hacer en el contexto de este gráfico. Eh, una, evidentemente, ya lo mencionaban, pero la resaltamos, ¿verdad? En general, cuando hablamos de una revolución industrial, lo que estamos hablando es de un impacto en las estrategias y en la capacidad de producción, ¿cierto? Es decir, no estamos hablando en la capacidad de servicio al cliente, no estamos hablando en las estructuras organizacionales, no estamos hablando en las formas de relaciones laborales, estamos hablando fundamentalmente de este aspecto de producción, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una revolución industrial por ahí del 1700, de los 80 del siglo 18, ¿verdad? De 1784, pues, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar es una mecanización a partir de lo que puedo obtener en términos del movimiento del agua y del vapor, ¿verdad? Y lo que me permite es generar producción mecánica. Básicamente es eso. Después voy a tener una nueva revolución industrial alrededor de 1870 con el surgimiento de la electricidad, y ahí voy a tener como dos procesos que normalmente se nos van de largo, ¿no? Pero que de pronto puede valer la pena hacer ahí una reflexión, porque en 1870, que empieza a generarse el uso de la electricidad en términos productivos, pues se empiezan a establecer mecanismos, estrategias de producción en masa. El ejemplo que nos ponen aquí los autores es que surge en este momento la primera cinta transportadora, la primera banda que transporta mercancía, ¿no? Materiales en un proceso productivo, ¿no? Que es un matadero de animales en Cincinnati, ¿no? Entonces, estoy empezando a usar electricidad, y lo que va a ir avanzando aquí es una producción en masa, ¿no? Que eventualmente nos llevará a una aceleración de la producción, ¿verdad? Y a una producción más en serie,
¿no? Y mencionaba yo, aquí vale la pena hacer una pequeña reflexión, porque aquí vamos a encontrar dos estrategias tecnológicas que son continuas, que no se podía dar una sin la otra, y que muchas veces se nos pasa de largo, pues. Cuando inicia el uso de la electricidad para la producción industrial, que es, digamos, el parteaguas de esta segunda revolución industrial, estamos hablando de energía directa, ¿no? Energía directa, que es esa como la que nos dan las baterías, es esa que entra a nuestros ordenadores, es esa que enciende nuestras televisiones, con la que funciona en fin, una serie de aparatos, ¿cierto? Y es una energía que cuya tensión decae muy rápidamente, es decir, yo no la puedo transportar a grandes distancias a través de un cable, pues, ¿no? Entonces, eso ponía muchas limitaciones al uso de la electricidad en la producción a grandes distancias en razón de dónde se generaba. Entonces, eso en un momento determinado generó una acotación, ¿no? Una acotación, una limitación en términos de la posibilidad de usar la energía fuera de ciertos territorios donde yo tenía energía cinética del agua, que lo que hacía era que no, me movía una rueda que generaba energía a través de un generador, ¿no? Y esa energía la pasaba directamente al ejercicio productivo, ¿cierto? Pero entonces viene muy pronto, ¿no? Una nueva tecnología que fortalece esta energía, el uso de la energía, que asegura el uso de la energía y que permite llevar energía eléctrica a grandes distancias. Y es la energía alterna, ¿no? La energía alterna, a diferencia de la energía directa, no pierde tensión cuando la llevo, o al menos no significativamente. La tensión que pierde es, no soy electricista, ni soy ingeniero en electrónica, soy biólogo, como bien lo dijeron, ¿no? Pero hemos revisado algunas lecturas sobre esto. Entonces, si digo alguna barrabasada con respecto a algunos de los principios sobre la electricidad, me van a disculpar. Pero lo que hace la energía alterna es que puede viajar a mucho mayor distancia a través de un cable. Y eso me permite llevar energía eléctrica a mucho más distancia, a sitios mucho más retirados, ¿no? De donde se genera. Y entonces ya no tengo la limitación territorial, ¿no? De que tengo que producir con electricidad cerca de los ríos o cerca de las regiones donde puedo producir electricidad. Y a estas se van sumando otra serie de desarrollos tecnológicos que están asociados con la diversificación de las estrategias para la producción de la misma electricidad, ¿verdad? Llegando hasta la producción de electricidad a través de medios nucleares, ¿no? De plantas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que hace la electricidad? Pues me permite una producción masificada, una producción en serie, mucho más rápida, mucho más acelerada, y también me lleva a una división mucho más clara del trabajo, y eso lleva, como bien lo dijeron ya los doctores que me antecedieron, una serie de consecuencias políticas, sociales, económicas, ¿verdad? Pues empezando por la proletarización del trabajo, ¿no? La división del trabajo lleva también a una división de clases, a una segmentación de clases, ¿no? Entonces ahora tengo a los burgueses, ahora tengo a los proletarios, y tengo ahí en el proletariado una serie de segmentos sociales que participan de esta división del trabajo. Pero la cosa no se queda ahí, viene una tercera revolución por ahí de 1969, en donde empieza a surgir el uso de la tecnología de la información. Voy a empezar a tener procesos de automatización de la producción. Esto lleva a una proletarización más intensa, a una redistribución del trabajo, ¿verdad? Fundamentalmente de los espacios en manufactureros, ¿verdad? Y entonces yo ahí lo que voy a tener es un primer controlador lógico, programable, ¿cierto? Que lo que hace es
moverse de un lado a otro, pues mover una cosa de un lado a otro, ya no es una barra transportadora, ya es una cosa que puede tomar algo de un lado y llevarlo a otro, y entonces yo puedo ahí programarlo y generar una serie de tareas, ¿verdad? Y después viene a finales del siglo XX, ¿no? En los 1900, hacia lo que llevamos del siglo XXI, y viene una nueva revolución industrial, que es una revolución fundamentalmente digital, caracterizada, como dice aquí, por una fusión de tecnologías, en donde voy a tener, ya lo puso varios ejemplos el doctor José Ricardo en su presentación, entonces no voy a profundizar aquí, pero ahí está el Internet de las cosas, pues, ¿no? Está la tecnología de las nubes, está la posibilidad ya no de generar tareas burdas, groseras, toscas, sino de generar estrategias de producción masiva, de alta fidelidad, de alta sensibilidad, muy eficientes en términos micrométricos, ¿no? Y como comentaba el doctor Gustavo, esta revolución, y hago referencia al doctor Gustavo porque fue como más enfático en esa parte y más como que dio más claridad en el concepto, ¿no? Me lleva ya a esta transhumanización tecnológica, ¿no? En donde los principios de esta transhumanización nos dicen es que ya la corporeidad humana, biológica, no me limita, no tiene por qué limitarme como especie, y entonces empiezo a establecer estrategias de incorporación tecnológica a las estructuras biológicas, pues, ¿no? Y entonces voy perdiendo estos límites que hace 20, hace 30, hace 50 años eran imposibles de pensar que se pudieran llegar a romper, ¿verdad? Entre las barreras físicas, las barreras biológicas y las barreras digitales. Una cosa era el aparato que yo tenía en la mesa, la televisión, a través de la cual yo tenía acceso a una pantalla con información que alguien me mandaba, ¿no? De algún lugar remoto, pero hasta ahí, pues, ¿no? Yo la podía apagar, encender y lo que fuera, y cuando salía de casa o hacia el trabajo o a paseo con la familia, eso se quedaba ahí en la mesa. Hoy no, ¿verdad? Lo mismo sucede con los elementos biológicos. ¿Cuánta gente no lleva hoy en su corporeidad una serie de aparatos tecnológicos que le permiten mantener sus funciones fisiológicas, ¿cierto? Entonces, no se ha detenido este desarrollo tecnológico, pero lo que sí quiero comentar, y esta es la parte por la cual yo quería presentar después de este cuento, pues es que lo que vemos nosotros en la barra de abajo, en esta barra a la que los autores le han puesto ciertos colores, es que cómo se ha venido dando la dinámica en el proceso de las revoluciones industriales. Y un poco lo mencionó José Ricardo también en su presentación, ¿no? Pero, digamos, de la primera a la segunda revolución industrial pasó un siglo, ¿no? Prácticamente, antes de pasar de la energía de vapor, de la energía calórica que nos daba movimiento a través de la producción de vapor para el trabajo mecánico, pasamos a la electricidad. De uno a otro pasó prácticamente un siglo, 100 años, para poder tener un nuevo desarrollo tecnológico que me llevara a una nueva forma de producción y a una nueva forma organizacional, ¿no? De la producción misma. Entonces, pasaron 100 años, y de ahí a la siguiente revolución tecnológica, ¿verdad? A la siguiente revolución industrial, claramente visible, pues pasa nuevamente cerca de un siglo, ¿cierto? Y ahí estamos, pues, ¿no? Es un siglo, y entonces surgen las tecnologías de la información y empieza a automatizarse la producción. Y aquí viene la parte, digamos, que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y es la parte desde la que voy a arrancar, pues como para poder hacer la reflexión de por dónde vamos como instituciones y cómo estamos, en qué medida estamos o no resolviendo el objeto social que nos da razón de ser a las instituciones de educación superior, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos aquí es que de 1969 hacia acá, ¿no? Hacia la llamada cuarta revolución, que es fundamentalmente esta revolución digital en donde surge el Internet de las cosas, en donde surge la tecnología de las nubes, en fin, esto que ya también el doctor José Ricardo nos mencionaba,
¿no? Esta integración, esta fusión de tecnologías y pues prácticamente no han pasado más de 30, de 50 años, pues, ¿no? Lo que nosotros vemos, digo, a mí me tocó vivirlo como estudiante en la UNAM. Yo estuve en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inicié mis estudios de biología en 1984, ya tiene sus ayeres, ¿no? Y eh, para 1990, 1984, 87, 1987, 1989, necesitábamos una computadora con procesador matemático, ¿no? Lo que luego se denominó un procesador XT, que ahora está rebasado por cualquier procesador que trae nuestro teléfono, ¿no? Pues como anécdota, nosotros teníamos que anotarnos en una lista para poder tener espacio en esa computadora para correr nuestros datos estadísticos de una prueba de análisis biológico que trabajábamos, pero el software con el que trabajábamos requería el coprocesador matemático. Ahora nadie sabe que, no, o sea, no tenemos conciencia que eso ya está integrado ahí porque ya eso hace parte de la naturaleza propia de la tecnología digital, pues, ¿no? Entonces, en ese momento no. Y estamos hablando de 1984, 1987, 1989. De ahí para acá, lo que mencionaba el doctor José Ricardo sobre los celulares, o sea, lo que hemos encontrado es un desarrollo acelerado. Ya no es un proceso paulatino donde van emergiendo ciertas tecnologías que se prueban, se descartan, ¿no? Sino es un proceso muy acelerado, es un proceso exponencial. Lo decía la doctora en la mañana. Los nuevos fenómenos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, no los podemos medir en términos lineales. Si no los pensamos en términos no lineales, no vamos a poder establecer estrategias para darle solución, ¿no? Porque simplemente el desarrollo tecnológico en el que nos encontramos hoy nos rebasa, nos sobrepasa en muchos sentidos. Es un desarrollo acelerado, ¿no? Y eso es lo que trata, por lo que yo me encantó esta imagen, porque lo que nos muestra es cómo el desarrollo tecnológico ha venido en un proceso lento, 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 y de pronto empieza a acelerarse y cada vez es más acelerado, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pues, ¿no? Pero es un proceso evidentemente exponencial, ¿cierto? Son tecnologías, en la mañana, nos hablaba la doctora, y el doctor José Ricardo también nos hablaba de tecnologías disruptivas, de momentos disruptivos. La pandemia fue un momento disruptivo para la educación, por supuesto, ¿no? Y en términos tecnológicos también ha habido tecnologías disruptivas, ¿cierto? Que lo que hacen es abrir nuevos caminos, generar nuevos horizontes, generar nuevas áreas de oportunidad, ¿cierto? Claro que en el momento que surgen estos elementos disruptivos, en términos de los principios sistémicos de la complejidad, pues lo que hacen es cerrar otros caminos, pues, ¿no? Pero el proceso, digamos, de desarrollo evolutivo, adaptativo de nosotros como especie, pues está ya hoy muy ligado, lo decían muy bien Casas y el doctor Ricardo, pues están muy bien, muy vinculados al desarrollo tecnológico de nuestra especie, ¿no? Entonces, esto ha sido acelerado, y sin embargo, ¿qué ha sucedido con la educación? Pues, y y ahí me permito meter un primer interrogante, ¿no? Bueno, ya este sería el segundo porque acabo de hacer uno, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la educación ante este acelerado desarrollo, de cada vez más acelerado desarrollo tecnológico, ¿no? Este rompimiento de las barreras físicas, biológicas, digitales? ¿Hacia dónde vamos como especie ante esta integración de la tecnología a nuestra corporeidad biológica, ¿no? Entonces, tenemos estos cambios. ¿Cómo va la educación? ¿Cómo ha venido trabajando la educación? Y yo me atrevería a preguntar si realmente estamos hablando de revoluciones educativas, ¿no? Este, Porque mi percepción es diferente. Yo cuando empecé a preparar la charla,
tenía muy claro lo que era la revolución industrial, ¿no? Y me hice muchas preguntas, me hice muchas interrogantes sobre si realmente a lo que le estamos denominando revolución educativa es una revolución educativa o no, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos en las revoluciones industriales es que cada vez que ha habido un desarrollo tecnológico disruptivo, lo que tenemos es una nueva forma de producción, es una nueva forma de hacer, es la emergencia de nuevas estructuras identitarias, productivas, pues, ¿no? Que impactan en lo social, en lo político, en lo económico, en lo ambiental, ¿no? Baste ver el terrible impacto que tenemos hoy en la extinción de especies, en el cambio climático, en la emergencia de estas pandemias como zoonosis, ¿no? Resultado de nuestra propia ecología. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de educación, pareciera ser más bien, cuando hacemos un análisis sociohistórico de la educación, pareciera ser más bien que la educación ha venido respondiendo más que generando cambios, respondiendo a condicionantes sociales, ambientales, políticas, tecnológicas, ¿cierto? Más que generando nuevas estrategias o nuevos paradigmas en el hacer educativo. Digamos, en el siglo XVII, ante un dominio fundamentalmente del pensamiento religioso, ¿verdad? De las religiones, surge el aula como una estrategia para el adoctrinamiento, ¿no? Y surge el aula como una estrategia fenomenal porque yo traigo al chico, traigo al sujeto del espacio social y lo aíslo y lo adoctrino, ¿no? Entonces las aulas son vistas así, como espacios aislados de la sociedad en donde yo tengo la posibilidad de adoctrinamiento del sujeto, ¿cierto? Y esa educación es una educación de manera unidireccional, no en términos de ver al estudiante como el que recibe solamente, sino con un único fin, con un único objetivo que es del que educa, ¿cierto? El que educa tiene un fin, tiene un objetivo, que es el adoctrinamiento, y el alumno, que es denominado alumno porque es un sujeto no iluminado, ¿no? Y este concepto de alumno todavía lo encontramos hoy en el discurso educativo, pues. Yo me pregunto si realmente pudiéramos hablar de revoluciones educativas, ¿seguiríamos hablando de alumnos? Ahí hay una pregunta más, pues, ¿no? Entonces, en términos del surgimiento del aula y luego de la estructuración del conjunto de aulas como espacios escolares, escolásticos, ¿no? Entonces ahí va surgiendo la escuela como institución, ¿cierto? Y básicamente lo que busca es la transformación del pensamiento para el adoctrinamiento en términos de un grupo, de una visión dominante que es fundamentalmente la religiosa, ¿cierto? Eso viene en el siglo XVI, siglo XVII. El siguiente cambio, digamos, fundamental que podemos hablar en términos educativos viene hasta el siglo XIX, pues, ¿no? O sea, 200 años después, este, la educación sigue siendo unidireccional, nada más que ahora es obligatoria, porque ya no es una educación de un sujeto desde la perspectiva religiosa, sino que se vuelve una función de la nación, una función del Estado, ¿no? Entonces, se formaliza la educación nuevamente con una visión unidireccional porque surge fundamentalmente desde la visión del Estado y lo que busca es ya no el adoctrinamiento religioso, pero sí el adoctrinamiento nacionalista, pues, ¿no? Lo que busco es construir a un sujeto como parte de un territorio colectivo, ¿no? Es decir, el enfoque nacionalista que marca, que hasta todavía hace algunos años, y de hecho todavía lo podemos encontrar en el texto del Tercero Constitucional, ¿no? Es esta educación que viene del Estado, que obliga al sujeto a aprenderlo, ¿no? A adoptarlo, ¿verdad? Y en términos de ajustar su identidad a una idea de nación. Y entonces ahí tenemos un montón de elementos simbólicos, de signos, ¿no? Como son el himno, como son la bandera, como sí, estas fiestas patrias que acaban de pasar, ¿no? Entonces hay ahí una serie de elementos que siguen viendo en el sujeto que aprende a un alumno, a un no iluminado,
a un alguien que debe ser adoctrinado, un proceso que se sigue llevando en aulas como un espacio fundamentalmente restringido, donde yo puedo controlar a través de la autoridad del docente, de la autoridad del escolar al conjunto de sujetos, un conjunto de sujetos que se masifican, ¿no? Todos deben aprender lo mismo al mismo tiempo, no importa dónde vivan, no importa quiénes sean, no importa dónde estén, lo que busco es generar sujetos que tengan esta identidad territorial colectiva, ¿no? Entonces, y me pregunto, ¿y aquí dónde está la revolución? Pues, ¿no? El enfoque sigue siendo el mismo, el proceso sigue siendo el mismo, y solo ha cambiado una cosa, que es quién es el interesado en incorporar los procesos de transformación. Ya no es la iglesia, sino ahora es el Estado, ¿no? Y no viene sino hasta después de mediados o por ahí de mediados del siglo XX, estas condiciones de la posguerra, ¿no? En donde la educación sí sufre un cambio sustancial, deja de ser fundamentalmente una obligación del Estado y una obligación del sujeto que se ve como un ciudadano y se vuelve un derecho, ¿no? Entonces, se vuelve un derecho y en la medida que se vuelve un derecho, se reconoce que hay un alguien que tiene sus propios intereses, pues, ¿no? Entonces se empieza a reconocer la individualidad del alumno, pero se le sigue viendo como un alumno, pues, es decir, a todos nos enseñaron la letra con sangre entra, bueno, no a todos, ¿no? Porque también lo que he percibido en el transcurso de estas pláticas, de estas charlas, es que hay una proporción importante de estudiantes, ¿cierto? No sé si de pregrado o de posgrado, pero yo identifiqué que hay una serie importante de estudiantes y por lo que vi también, por lo que pude percibir en los comentarios, es que muchos son gente muy joven. Entonces seguramente ya no les tocó esa educación, ¿no? De la letra, la sangre, la letra con sangre entra, ¿no? Y ahí estábamos todos castigados y escribiendo 100 veces, 1000 veces, no debo tirar basura, debo mantenerme callado, ¿no? Debo estar atento a lo que dice el maestro, no debo mascar chicle y con el chicle pegado en el cabello, ¿no? En fin, en la educación de la posguerra se empieza a reconocer no al estudiante, no al alumno, pues, solamente como ese uno que viene a un adoctrinamiento, sino como un uno que tiene un futuro por delante, que tiene un conjunto de particularidades y empezamos a reconocer estas cualidades en ese uno, pero lo seguimos denominando alumno, pues. Aquí la reflexión es esta, ¿no? Que a pesar de todo, lo seguimos denominando alumno. Ya, a mí me pasó, o sea, aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no fue sino hasta después del 2006, del 2003, 2006, que se empieza a consolidar la idea del modelo humanista que tenemos hoy, que empieza a cambiar el concepto por estudiante, pues, ¿no? Pero en muchos textos, ustedes ven hoy textos sobre educación y seguimos denominando a ese uno que aprende como alumno, y alumno, pues es evidentemente un sujeto no iluminado, ¿no? Entonces el iluminado es el docente, el no iluminado es ese otro que tengo enfrente y a quien tengo que llenar como un jarrito. Entonces todo la segunda mitad del siglo XX, si bien se reconoce el derecho de los sujetos a la educación, y eso está establecido también en el tercero constitucional, ¿no? También se piensa en ese uno como un uno no iluminado, como un uno que es como un cántaro vacío que tengo que llenar. Entonces ya no hay una educación fundamentalmente unidireccional en términos de adoctrinamiento, si bien no se ha perdido, ¿no? Ahí hay un desdibujamiento del proyecto de nación que el Estado quiere o podría estar transmitiendo al sujeto a través de la educación, sigue permaneciendo presente, sigue estando presente, pero hay un desdibujamiento, ¿no? Hay una situación ahí de borrosidad de ese enfoque nacionalista, eh,
pero también es porque viene una serie de elementos sociales muy importantes, pues, o sea, es la época con la que encontramos una serie de movimientos sociales de rebeldía, de enfrentamiento a la autoridad, ¿no? Simplemente por poner un ejemplo, en una de las lecturas que yo hacía para preparar esta charla, pues ahí surge el rock, ¿no? Ahí tenemos el nacimiento del rock y del rock toda la derivación que se vino de formas y estilos musicales posteriores, ¿no? Pero fundamentalmente el rock en el ámbito musical lo que nos habla es de esta rebeldía que va emergiendo en el contexto social, en el contexto económico, en el contexto político y cultural, ¿verdad? Y eso lleva a un desdibujamiento de la autoridad docente, ¿sí? Pero ojo, los espacios en los que los sujetos aprenden siguen siendo aulas y siguen siendo escuelas. Perdón por el dedazo ahí, no, no son escuelas, son escuelas, ¿no? Entonces, sigue siendo en aulas, en estructuras escolares, ¿no? Instituciones muy estructurales, muy estructuradas, en donde a pesar de estos enfoques de derecho, de estos enfoques de reconocer al individuo que aprende como un sujeto este, eh, individual, ¿no? No todavía un sujeto necesariamente de derechos como lo estamos mencionando hoy en los principios constitucionales, ¿no? Pero sí ya como un sujeto con ciertos intereses y con ciertas particularidades. A pesar de eso, la escuela sigue siendo una institución que ordena, que mete en un molde, que busca meter en un molde, ¿no? En términos de mantener esta visión de autoridad de quien lleva el proceso de enseñanza, pues, ¿no? Un elemento particular es que también la escuela y el aula misma se empieza a percibir como un espacio de cuidado y protección. Es decir, los jóvenes, los niños, están seguros en la medida que estén en las aulas. Están seguros en la medida en la que la escuela se hace responsable de su cuidado, en la medida en la que la escuela es un espacio libre de violencia, pues, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo cómo también se va perdiendo más adelante hacia finales del mismo siglo XX, principios de este siglo, ¿no? Y lo vemos con todos estos fenómenos donde ha habido balaceras, donde ha habido violaciones, donde ha habido agresiones a profesores, a estudiantes, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Pero en este momento, después de mediados del siglo XX, finales del siglo XX, lo que yo veo son nuevamente estructuras áulicas, instituciones estructuradas, ¿no? Muy inflexibles, ¿cierto? Y la escuela lo que busca, el docente lo que busca es retener la mente de los estudiantes, en ese entonces todavía alumnos, en el aula. ¿Y por qué busca esto? Porque en ese momento, en los 60s, recordemos acá la tecnología, ¿no? Aquí yo ya tengo programadores lógicos, aquí yo ya tengo televisores, yo ya tengo medios de información que se transmiten a los estudiantes, ¿no? A la población en general. Y entonces lo que yo voy a tener aquí van a ser acceso a información. El problema es que la información en este momento todavía está centralizada. Bueno, no sé si sea un problema, pues, pero sí es una cualidad. La información aquí todavía está centralizada, ¿no? Es decir, por ejemplo, la radio, la televisión, están controlados en cierta medida por un alguien que puede ser el Estado o grupos de poder o grupos de control, no lo sé, ¿no? Pero hay un alguien que define, que decide qué es lo que se transmite a través de ese medio, ¿no? Entonces están los diarios, está la televisión, está la radio, que son elementos con los que no contaba yo antes y que me dan acceso a cierto tipo de información de una manera mucho más rápida, mucho más acelerada que lo que tenía yo a principios del siglo XX, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto antes a finales del siglo XIX, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo un incremento de acceso a la información y lo que busca la escuela es, ante este incremento de acceso a información que viene a través de una pantalla, a través de una bocina, de una estación de radio, ¿no? La escuela lucha es decir, mantiene una estructura resiliente ante los cambios sociotecnológicos, ¿no?
y lo que busca es retener la mente de los chicos en el aula, retener la atención de los chicos en lo que quien lleva el proceso de enseñanza, ¿no? El docente, quiere transmitirles porque considera desde su percepción y desde el entender de los mismos planes y programas de las institucionalizados, pues lo que ese uno que aprende tiene que saber, pues, ¿no? Entonces, sigue habiendo un control de lo que se debe saber. En ese momento, no me dejarán mentir, quienes vivimos en eso, nos daban un montón de información, nos daban un montón de elementos, porque por si algún día los necesitábamos, pues, ¿no? Entonces la información se nos vertía como cántaros, por si alguna vez la necesitas, ¿no? Por si acaso, ¿cierto? Y además también en la medida que más información teníamos, en teoría teníamos mayor posibilidad de decisión en nuestro futuro, ¿no? En ese reconocimiento del uno que aprende como un individuo con particularidades específicas, ¿no? Viene final del siglo XX, la educación que viene de esta herencia de la posguerra ya sigue siendo vista como un derecho, sigue reconociendo la individualidad del alumno, sigue mencionándosele como alumno, ¿no? Pero aquí la parte más importante es esta. El docente es ignorado. La autoridad del docente empieza a quedar totalmente desdibujada. Hay una tensión terrible ahí entre lo que, en lo que sucede en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Seguimos hablando de aulas, seguimos hablando de escuelas, seguimos hablando de pizarrón, seguimos hablando de libros de texto, ¿no? Libros de texto que surgen desde mediados, desde principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces hay libros de texto que me dicen el cuento que debo saber, lo que debo entender del cuento y lo que debo conocer de los personajes del cuento, ¿cierto? Entonces todo está como muy dirigido, muy orientado al objetivo de quien organiza el conocimiento que debo aprender, ¿no? Pero el problema, el asunto en los años 90 es nuevamente, volvemos acá y lo que vemos es este desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y lo que vamos a tener es que hay una tensión cada vez más fuerte entre el profesor y el estudiante, hay un acceso acelerado del sujeto que aprende a la información, hay una emergencia permanente de nuevos movimientos sociales, hay un impacto ya muy evidente en términos de lo socioambiental, ¿no? Y empiezan a surgir estas estructuras de aprendizajes autodidactas que son poco valorados por la escuela, ¿sí? Pero al mismo tiempo que se da este proceso de aprendizajes autodidactas y al margen de lo que sucede en el aula, pues los jóvenes empiezan a generar una serie de productos, empieza a emerger un contexto muy rico para la creatividad, ¿verdad? Entonces tú puedes producir textos, producir opiniones, generar audios, inclusive ya videos en ese momento, si bien no con la tecnología que tenemos ahora, y los puedes liberar al espacio, pues, ¿no? Al espacio virtual, al espacio digital, sin ningún tipo de filtro ni de centralidad. Qué bárbaro, ahí hay otro dedazo terrible que es centralidad, ahí debería decir centralidad, ¿no? Entonces tienes un proceso creativo de expresiones diversas que no tenías previamente, ¿no? Porque fundamentalmente el acceso a la información y a los medios de comunicación es cada vez más amplio, mucho más rico, mucho más libre, ¿no? Y esto te lleva a una creación exponencial de cualquiera que quiera crear, lo puede hacer, cualquiera que pueda liberar, lo puede hacer. Hoy la máxima expresión de esto lo tenemos en TikTok, ¿no? Y no hay una centralidad, ahí tienes Wikipedia, ¿no? Que es una enciclopedia que todos los profesores le tenemos como cierto, no respeto, sino como que lo vemos con cierta reserva, ¿no? Pues porque es una enciclopedia que se va armando con el aporte de miles y millones de gentes, pues,
¿no? Es una enciclopedia dinámica que está ahí, en donde uno puede consultar cualquier cosa. A mí me gustaba decirle a mis estudiantes cuando me decían en sus trabajos de tesis, es que no hay nada sobre lo que quiero estudiar, profesor, y yo les decía, no manches, o sea, somos tantos millones de habitantes en el planeta que seguro alguien ya pensó lo que tú estás pensando en este momento, ¿no? Y en este momento, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, lo que tenemos es precisamente este acceso casi ilimitado y en tiempo real a información a la que no teníamos antes, ¿no? Y la autoridad del docente es totalmente desdibujada, es ignorada, ¿no? Y sin embargo, y como dice el dicho, y sin embargo se mueve, y sin embargo ahí sigue el docente, ahí sigue el aula, ahí sigue el pupitre, ahí sigue la escuela como estructura, como elemento estructural, ¿no? Del espacio idóneo para el aprendizaje, ¿no? Este, o podríamos decir hacia los 90 todavía para la enseñanza, ¿no? Y entonces me sigo preguntando, y aquí, hasta aquí, ¿cuál revolución educativa? Pues, ¿no? Digo, en términos del hacer institucional, ¿no? Hasta aquí yo, decíamos cuando tomamos un diplomado sobre educación en algún momento, que si traíamos a un profesor del siglo XIX al aula en ese momento, no iba a tener ningún problema en continuar con la clase porque, salvo por el nivel cognitivo que tenemos hoy, ¿no? El cúmulo de información y de conocimientos que tenemos hoy, los mecanismos de transmisión y de comunicación con ese otro en ese espacio áulico siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XX, los noventas, ¿no? Pero yo les podría decir que en un porcentaje importante de ejercicios pedagógicos y didácticos que se hacían todavía antes de la pandemia seguían la misma estructura. El profesor en esta tensión por mantener el control del grupo, ¿no? Y así lo hablamos, ¿no? El control del grupo. ¿Y por qué podía tener y mantener el control del grupo? No porque el estudiante lo reconociera como una autoridad académica, pues, ¿no? Sino porque al final del día el profesor tiene en su mano el poder de la calificación, y eso fue una reflexión que nos hizo ver un colega del CISDER en algún momento, ¿verdad? Que estábamos trabajando sobre la tutoría. Pues sí, o sea, en la medida que yo como profesor tengo la posibilidad de la calificación, de la evaluación para la acreditación o no, en esa medida eso me otorga cierto poder y me confiere la posibilidad de cierto control sobre el grupo, pues, ¿no? Sobre el estudiante, y en la medida que controlo un estudiante, puedo ir controlando al conjunto de estudiantes de un grupo, ¿cierto? Entonces, me vuelvo a preguntar, insisto, y hasta aquí, ¿cuál revolución educativa? Si las estrategias y las estructuras del proceso de enseñanza-aprendizaje no han cambiado significativamente desde el siglo XVI, pues, ¿no? Ha cambiado un poco los enfoques, han cambiado un poco el reconocimiento de quienes participan ahí, ha cambiado un poco el objetivo educativo, pues, pero a diferencia de acá, donde cuando hablo de una revolución industrial, hablo de la transformación del proceso mismo, hablo de la transformación de la actividad misma, ¿no? De las formas de hacer, de las formas de producir. Yo aquí, con estos cambios, no veo una forma distinta de hacer educación, ¿no? Entonces, es una reflexión personal. Yo sé que habrá quien esté de acuerdo, habrá muchos que no estén de acuerdo, pero pero me parece que ahí los sistemas educativos, las instituciones educativas, todavía tenemos una tarea pendiente que, por supuesto, se aceleró en términos de la pandemia. Yo por eso en el siglo XXI, hacia el año 2020, me permití poner interrogantes, porque me parece que en este contexto de lo que plantearon muy bien los que quienes me antecedieron, incluyendo quienes participaron en la inauguración, pues estamos todavía en un proceso de redefinición de cómo vamos a salir de este impasse en el que nos tiene esta zoonosis denominada pandemia por el COVID-19, pues, ¿no? Y todas las variantes del SARS-CoV-2 que están pululando hoy por el planeta, ¿no? Entonces,
Probablemente aquí sí venga una revolución, probablemente aquí sí venga un cambio de paradigma, un cambio de hacer educación, un cambio de generar aprendizajes. Me parece que en ese sentido, y ahí coincido con lo que comentaba Ricardo, me parece que eso es algo que sí nos va a empujar hacia un nuevo paradigma, y es algo que por supuesto tendrá que verse como una área de oportunidad más que como un problema, ¿no? Después de esta reflexión sobre si podemos hablar de revoluciones educativas o no, o estamos hablando meramente de estrategias adaptativas, ¿no? En donde la educación simplemente ha respondido a las nuevas necesidades, a las nuevas condiciones. Lo dijo muy bien Gustavo, y lo dijo muy bien la doctora hoy en la mañana, y lo dijo muy bien Ricardo. Pues estamos respondiendo a los elementos del contexto, pues, ¿no? Respondiendo a los contextos en los que los procesos educativos se dan, ¿cierto? Ah, bien, entonces, me voy a saltar y voy a regresar ahorita, ¿no? Porque ya como llevé la sesión se ha venido armando casi solita, con este choro que les he estado contando, ¿no? Entonces me voy a pasar a esta, porque en esta básicamente lo que pretendo mostrarles es la factibilidad, es la pertinencia, es la capacidad de adaptación del proceso educativo, ¿no? Del institucional, ¿no? En términos de las realidades emergentes ante este desarrollo tecnológico acelerado y exponencial al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces, lo que uno ve es que las necesidades sociales, las realidades emergentes en términos de producción, de reproducción, de cualidades, de capacidades, de satisfacción de las necesidades de los sujetos en los territorios, pues lleva una trayectoria con una velocidad muy acelerada, ¿no? En términos de un espacio temporal, y aquí vuelvo a retomar el pensamiento sistémico que mencionaba la doctora hoy en la mañana, ¿no? Y tenemos que pensar que cualquier proceso de cambio social, económico, político, ambiental, que resulte de las relaciones sociales en las que nos desenvolvemos hoy, es un fenómeno por principio disipativo e irreversible, ¿no? Conforme a lo que mencionaba, a los principios que establece Prigogine, y en ese sentido, pues la línea del tiempo no nos dejará pensar en cómo regresamos, ¿no? A ese clásico pensamiento de todo tiempo anterior fue mejor. Pues no es cierto, ¿no? Pero tampoco es cierto que el futuro siempre nos deparará mejores tiempos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está en razón de hacia dónde nos movamos. Lo que sí es cierto, es tan cierto como la muerte, ¿no? Es que no podemos regresar el tiempo, no podemos ir para atrás, ¿no? Y estas necesidades sociales, estas realidades emergentes, lo dijo muy bien el doctor Gustavo cuando mencionaba que sobre este transhumanismo, ¿no? Sobre esta incorporación tecnológica a nuestra corporeidad biológica, nos lleva en un camino adaptativo que no nos va a permitir regresar. Alguien hacía la reflexión, no recuerdo si fue Ricardo o la doctora en la mañana, si ahorita desapareciéramos las computadoras y los celulares, seguramente estaríamos al borde de la extinción en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, un colapso tecnológico sería terrible para la sobrevivencia de nuestra especie en el planeta, pues, ¿no? Entonces, ahí no hay regreso, es un proceso irreversible, es un proceso disipativo, es un proceso muy acelerado, evidentemente, cada vez más acelerado, y esto hay que decirlo, no por generar menos emisiones al ambiente, el proceso tecnológico, el proceso del desarrollo adaptativo social es menos acelerado, ¿no? Esos procesos llevan una dinámica, y hasta ahorita no se ve que estén llegando a un momento de estasis, a un momento de estabilidad, ¿no? Sino lo que vemos son condiciones evidentemente cambiantes, fluctuantes, como dijo Ricardo también, en términos de esta sociedad volátil, esta sociedad fluida, de esta realidad fluida, ¿no? Líquida,
¿cierto? En donde la realidad de ahorita es diferente totalmente a la realidad de mañana, pues, ¿no? A mí me pasó cuando compré mi primera computadora, dije, ya tengo la computadora más Nobel, la computadora Plus, ¿no? Y al día siguiente fui a una tienda de conveniencia muy popular, no vamos a meter gol, así que no voy a decir el nombre, pero fui a una tienda de conveniencia popular y encontré una computadora que acababa de salir con un procesador más rápido, con mayor capacidad de memoria, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que efectivamente este proceso de desarrollo adaptativo social, tecnológico en el que nos encontramos, este proceso de impacto socioambiental, sociotécnico, político, económico, no tiene reversa, no tiene regreso, y lo único que nos queda es prepararnos para el futuro y, ¿por qué no pensar en gestionar ese futuro? ¿No? Pero ¿cuál es el problema? Pues, ¿cuál es el problema? El problema es que la capacidad institucional para dar respuesta a estas realidades emergentes, perdónenme, pero es como ver un elefante en la selva, ¿no? Las instituciones se mueven cada vez a una velocidad más lenta. El grosor de la línea no es azaroso, ¿no? No es probabilístico, ¿no? El grosor de la línea tiene una intencionalidad. En la medida que las necesidades sociales, que las realidades emergentes, sociotécnicas, socioambientales, van en una dinámica extremadamente acelerada, ¿no? La institución se mueve lento, burdo, lerdo, ¿no? Como decía la canción, ahí va mi viejo con paso lerdo, ¿no? Y ahí va la universidad con paso lerdo, ¿no? Con una capacidad de respuesta muy relativa, ¿cierto? Ya lo mencionaban los que me antecedieron en razón de la capacidad de respuesta para incorporar a los planes y programas educativos esta necesidad de fortalecer las habilidades blandas más que las condiciones cognitivas en un ámbito disciplinar particular, pues, ¿no? Digo, yo no veo un ejercicio intenso, de fondo, profundo, de reflexión, de repensar la institución educativa para dar respuesta en términos de la incorporación de estas habilidades para que nuestros egresados puedan efectivamente responder a estas nuevas necesidades sociales. Y no estamos hablando, ayer tuve una discusión con alguien de aquí de la universidad, del área de gobierno, y me decía, pero no es una visión muy pragmática pensar que el estudiante tiene que responder a un mercado laboral, y para mí la respuesta es que si no le estamos dando al estudiante los elementos y las herramientas necesarias, como dice nuestro objeto social, nuestra razón de ser, para poderse desempeñar en un ambiente de manera efectiva, para poder ser un agente productor de bienestar, ¿no? Entonces no estoy cumpliendo con mi objeto social y no estoy cumpliendo con ese sujeto. Ya también lo dijo, me parece, el doctor Ricardo o el doctor Gustavo, ¿no? Entonces, aquí la intención es, la adaptabilidad institucional tiene una capacidad de respuesta terriblemente lenta, terriblemente ineficiente, ¿no? Y la pregunta es, ¿y a dónde van nuestras instituciones? Y me parece que ante estas nuevas realidades a las que nos estamos enfrentando hoy, la pandemia, el cambio climático, el surgimiento de esta revolución, cuarta revolución industrial, de esta industria 4.0, nuestros egresados hoy, como los estamos formando en general, me parece que no tienen los elementos necesarios para dar respuesta, para poderse desempeñar como sujetos de transformación social en términos de buscar ese bienestar, ¿no? Y no debemos dejar de hablar de que esos sujetos deben ser competentes en el mercado laboral, deben ser competentes en términos de su propio bienestar, deben ser competentes en términos de su propia construcción de su futuro, ¿no? Entonces, me parece que ahí la institución universitaria, las instituciones de educación superior, al menos en términos de mi experiencia con las universidades con las que he tenido oportunidad de colaborar en diferentes proyectos o en diferentes momentos, pues seguimos en la misma, ¿no? Es decir, llevamos como el elefante, como el rinoceronte que agarra carrera
y no se mueve, no es capaz de cambiar la dirección porque ya va encarrilado, porque ya va con una inercia, y esa inercia nos está llevando como instituciones de frente sin tener la posibilidad de hacer un alto y de repensarnos, de reconstruirnos ante estas nuevas realidades, ¿no? Me parece que ya va a ser la última, pues para no cansarlos demasiado también. Yo no tenía pensado hablar tanto, pero bueno, siempre me pasa. Ok, entonces, ¿qué pasa con la universidad? Pues, ¿qué vamos a hacer con la universidad aquí, para que esta universidad pueda en un momento determinado cumplir con este objeto social, ¿no? Conformar recursos humanos capaces de resolver los problemas de su sociedad, capaces de ser útiles a su sociedad, capaces de, decíamos ayer en la charla que tuve, de llevar la torta a la mesa, pues, ¿no? Lo mencionaron, o sea, el desempleo es terrible, los empresarios, pero no solo los empresarios, también el sector público, cada vez tienen más dudas sobre la capacidad de los egresados en ciertas disciplinas y de ciertas instituciones, pero en general de la institución educativa, de educación superior, sobre sus capacidades, lo dijeron muy bien en la mañana, en términos solamente de competencias blandas, ¿no? Pues de comunicación asertiva, de gestión de la información, de inteligencia socioemocional, ¿no? Que son competencias fundamentales para el desempeño de un sujeto en una sociedad como en la que nos encontramos hoy día, ¿cierto? La universidad entonces se vuelve esta caja negra, ¿no? O ha sido esta caja negra en donde debería idóneamente, ¿cierto? Recoger las realidades de su contexto, reconocer los elementos que se vuelven estos retos, ¿no? Para poderlos integrar a sus procesos y generar resultados que efectivamente generen impacto social, impacto en su contexto, impacto en el espacio donde están de su enclave, ¿no? Pero me parece que en general la universidad dejó en cierta medida de voltear hacia la sociedad, de voltear hacia las necesidades, se fue con sus modelos, se fue con sus discursos, y entonces nos encontramos hoy con una dinámica ahí terrible, sobre el problema que se está dando en CONACYT con respecto a esta cuestión del uso de los recursos públicos, ¿no? Esta idea de que el científico vive en su torre de marfil, olvidándose de los problemas sociales que debería estar atendiendo, ¿no? Del profesor que está en el aula transmitiendo conocimientos, olvidándose de todos los otros elementos que debe fortalecer en la formación del estudiante como proceso no de enseñanza, sino de un aprendizaje efectivo, eficiente. Entonces, ahí tenemos profesores que nos siguen dando clase en referencia a un texto, ¿no? O usando un libro de texto. No es ahorita en este momento, pero en algún momento me invitaron a dar clase a una institución de educación media superior pública aquí en el estado. Y pues yo lo primero que hice fue, como buen universitario, llegar y decirles a los estudiantes, no les voy a dictar y no vamos a tener libro de texto. Uy, no. Al siguiente día ya estaba yo en la dirección. Por favor, denles libro de texto y por favor, dícteles, porque ellos no saben tomar apuntes. Entonces uno se pregunta, ¿y eso es lo que buscamos en la institución educativa? Transferir información en una realidad como en la que nos encontramos hoy, que nos han planteado muy bien todos quienes me antecedieron, pues hoy esa información está ahí, ¿no? Y precisamente la pérdida de autoridad del profesor está en razón de que ya no es el experto en el aula, pues, o sea, yo puedo estar hablando aquí de esto que les estoy diciendo y ustedes pueden estar ya googleándome por ahí, ¿no? Diciendo este señor de qué está hablando, ¿no? Este señor está pero tuito porque en Google dice otra cosa, ¿no? San Google me está llevando por otro lado, ¿no? Santa Wikipedia, ¿no? Me está mostrando otra serie de elementos conceptuales, pues. Entonces, el profesor hoy ya no es la autoridad en el aula, ya no es la autoridad en el aula.
el estudiante tiene acceso a la información y a ese conocimiento que el profesor pretende creer que es el poseedor de ¿no? Y no, el estudiante tiene acceso a ese y a mucho más conocimiento que el profesor pueda transmitirle. Y me parece que ahí como docentes, y en razón también de esta de esta revolución 4.0 en la industria, pero no solo en la industria, sino a nivel social, ¿no? Y no voy a hablar de revolución educativa porque, insisto, me parece que ahí no hay todavía un cambio de paradigma, y precisamente no hay un cambio de paradigma, y aquí es un elemento demostrativo, ¿no? Donde el profesor sigue pensando que es el dueño del conocimiento y el estudiante es quien debe aprender lo que él sabe, cuando el estudiante tiene acceso a mucho mayor información y el papel del profesor tiene que cambiar, tiene que reconstruirse, tiene que repensarse. No solo el papel del profesor, sino el espacio áulico mismo y la estructura escolar también, la función y la estructura de la escuela también tendrían que estarse repensando, ¿cierto? Entonces llegamos a este breviario, de lo que pudiera ser la responsabilidad de la universidad en razón de su objeto social, considerando todos estos elementos de contexto que ya, insisto, de alguna manera y de mucho mejor manera, mucho más puntualmente abordaron quienes me antecedieron. Entonces, hemos desarrollado este pequeño modelito como para tratar de explicar cómo la universidad puede estar respondiendo a esa responsabilidad, a esa corresponsabilidad social que tiene en razón de este acelerado desarrollo sociotécnico, ¿no? Y entonces encontramos como cuatro grandes áreas de oportunidad, ¿no? Por un lado está, por supuesto, la innovación educativa, pero esta innovación educativa no va a ser posible, no va a ser posible si no reconocemos las cualidades, las capacidades y los horizontes de vida que quienes participan en el proceso institucional están participando, ¿no? Que están ahí, pues, están jugando un papel fundamental. Los estudiantes, los profesores, pero también el personal que ayuda en la gestión institucional, en la gestión de gobierno, en la gestión administrativa, en la gestión académica, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo estudiantes con los que tengo un compromiso de formación y tengo profesores que deberían estar promoviendo, que deberían estar pensando, replanteándose procesos educativos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos procesos educativos? Pues precisamente poder generar profesionistas con sentido de ciudadanía, pero fundamentalmente con capacidad de desarrollo y de desenvolvimiento en el contexto que esta cuarta revolución industrial nos está imponiendo, ¿no? Digo, yo antes hacíamos una broma, ¿cierto? Cuando hablábamos por teléfono y le preguntábamos al sujeto que estaba del otro lado de la línea, ¿dónde andas cuando te estoy llamando a un teléfono fijo? Y entonces se vuelve una pregunta irrisoria, ¿cierto? ¿Cómo que dónde ando? Pues si me estás hablando a mi casa, pues, ¿no? Pero hoy cuando yo contesto el teléfono y pregunto ¿dónde andas? La pregunta es muy lógica porque el sujeto puede estar en Timbuktu, ¿cierto? O puede estar en Xochimilco, o puede estar en la oficina de aquí abajo o en el cubículo de al lado, ¿cierto? Entonces, ya este tipo de preguntas se vuelven lógicas, pues, ¿no? Se vuelven reales. Entonces, estos profesores que desarrollan procesos educativos para formación de estudiantes, ¿no? En términos, porque ahí está el eje central, ahí está la materia prima, el insumo fundamental de la institución educativa, fundamentalmente de la universidad, como un agente social. La universidad se vuelve en este sentido en sí misma un agente social y que debe tener capacidad de acción, capacidad de decisión, capacidad de movilización, ¿cierto? Y no ser ese elefante burdo, tosco, ese rinoceronte que lleva una inercia y que no puede salir de ella, ¿no? Entonces, la universidad como agente depende también y está conformada por quienes hacen parte de ella misma, fundamentalmente estudiantes y profesores, pero también el otro conjunto
de agentes que hacen parte de la población institucional. Por supuesto que lo que hace la universidad es gestionar información y conocimiento, ¿no? El objeto social de la institución, ya lo vimos, si yo voy a formar recursos humanos, ¿no? Recursos profesionales en cualquier nivel, ya sea en el pregrado o en el posgrado, si yo voy a atender problemas a través de la generación de investigación, de la generación de conocimiento, si yo voy a generar estrategias de promoción, difusión, divulgación y atención y cuidado y protección de la cultura, pues lo que estoy haciendo en el fondo es gestionando información y gestionando conocimiento. Y lo dijo muy bien Ricardo en su presentación, es decir, el tener Big Data, el tener un montón de datos, una larga data, no me genera conocimiento si esa larga data no la integro desde una perspectiva lógica y la convierto en un insumo para la resolución de un problema cualquiera que este sea, ¿cierto? Entonces, ahí lo que voy a empezar a generar es conocimiento. Y lo primero que tengo que empezar a hacer, ¿no? Es gestionar este conocimiento en términos de reconocer las necesidades sociales, ¿no? Para fortalecer el desarrollo social y una participación activa y efectiva en la política pública. De otra manera, la universidad seguirá siendo ese ente aislado, alejado, volteado hacia la puerta, ¿no? Viéndose al espejo a sí misma, ¿no? Sin estar cumpliendo realmente con su objetivo que le da razón de ser, ¿no? Evidentemente yo no puedo pensar en esto si no establezco estas estrategias de vinculación y voy a ser muy enfático, lo dijeron también de alguna manera quienes me antecedieron, si no establezco estas estrategias de vinculación, no solo con el sector productivo, no, efectivamente la revolución 4.0, esta industria 4.0 está en el contexto del sector productivo, pero como bien lo han mostrado quienes me antecedieron, está en todos los sectores y podemos hablar de un impacto sociotécnico, de una nueva realidad sociotécnica. Ricardo hablaba de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Yo les voy a hablar de la sociedad del riesgo, pues, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que está cada vez más consciente del riesgo al que se enfrenta, ¿no? Y no necesariamente tiene mejores elementos para gestionar ese riesgo y reducir el impacto de lo que pudiera venir por delante, ¿no? Entonces, ahí la universidad tiene que establecer estrategias de vinculación con todos los sectores, con sus pares, ¿no? Tendríamos ya que tener a nivel nacional un ecosistema institucional de formación superior que no tenemos, ¿no? El tener un CONACYT, el tener un sistema nacional educativo no nos genera un ecosistema en donde se esté generando, en donde exista un espacio fértil para la producción interinstitucional, para la visión interinstitucional, para la articulación territorial en razón del beneficio social y como bien dijeron con respecto a los objetivos de la UNESCO, para el cierre de estas brechas, ¿no? Que hay, que es lo que buscan los objetivos en el fondo, cerrar brechas y asegurar un mayor acceso a la calidad de vida y a bienestar social, ¿no? Pero las universidades siguen viéndose hacia el interior y sin repensarse además, ¿no? Siguen más bien metidas hacia el interior como un avestruz que esconde la cabeza en el suelo, ¿no? ¿Qué me tiene que llevar, a qué me tiene que llevar esa vinculación? Pues a una innovación social, a una innovación tecnológica, y hago énfasis en innovación social y en innovación tecnológica, porque aquí hay tareas de la universidad que en términos de la gestión de la información y el conocimiento y en términos del desempeño de sus agentes todavía están pendientes ahí de hacer. Simplemente ustedes vean, no me voy a colgar una corona que no me toca, yo no voy a inventar el hilo negro, pero ustedes vean los programas educativos y en general los programas educativos hablan de investigación científica en la formación profesional, pero no hablan de investigación para la innovación en el ejercicio profesional, ¿no? Es decir, yo me pregunto si en ese sentido la universidad va a tardar todavía mucho en darse cuenta que lo que tiene que hacer es fortalecer la capacidad de gestión de información del estudiante, y hago énfasis en estudiante, ¿no? Porque es un sujeto que debe estar produciendo, ¿cierto? Para poder tener la posibilidad y la competencia necesaria para la resolución de problemas socioambientales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Yo no creo
que el formarlo como investigador científico nos lleve hacia allá, cuando lo que estoy haciendo es formar a un sujeto que debe salir a buscar el alimento, a buscar el sustento para su familia, para sí mismo, ¿no? En un mundo, como bien dijeron, líquido, cambiante, fluctuante, voluble, volátil, ¿no? En un mundo donde la identidad es cada vez más difícil de encontrar, y el arraigo y el apego son también elementos cada vez más, más extraños al ser, ¿no? Entonces, aquí me parece que en términos de innovación social hay una tarea, hay una asignatura pendiente fundamental en la universidad como parte de su objeto, de cumplir con su objeto social en esta nueva sociedad, sobre todo en esta sociedad pospandémica, ¿no? Y no vamos a pensar qué pasa esta pandemia y veremos que después ya no va a haber nada, que ya habremos resuelto la cosa. Después de esta viene otra y va a ser igual lo mismo. Cada vez vamos a tener más pandemias más aceleradas, pues, más pegadas una con otra, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto que la innovación tecnológica es importante, pero la innovación tecnológica siempre con un enfoque de responsabilidad social, de capacidad de respuesta a esas situaciones inmediatas de la vida cotidiana, ¿no? Del hacer profesional, del espacio que le toca a cada uno de estos agentes que participan en la propia institución, ¿cierto? Y eso me tendría que llevar, por supuesto, ¿no? A un ejercicio de replanteamiento de la universidad como institución, en términos no solamente de una innovación curricular, no solamente de incorporar tecnologías al aula, que no digo que esté mal, por supuesto que está bien. Yo mismo, desde mis propias trincheras, había venido pugnando en donde me toca por incorporar tecnología a los procesos formativos, pues porque uno ve que las tecnologías están cada vez más presentes en la vida cotidiana, y pues porque las tecnologías, como bien dijimos hace rato, pues nos dan acceso casi ilimitado a cualquier conocimiento que exista hoy, y nos dan además acceso a información en tiempo real, ¿no? Hace algunos lustros, y hablo de lustros, no necesariamente de décadas, pero pueden ser décadas también, ¿no? No hubiéramos podido ver el incendio de Notre Dame, ¿verdad? En el momento que estaba sucediendo, ¿no? Este, Hoy lo hemos visto en cuanto sucedió, lo vimos en tiempo real. Las inundaciones que han sucedido en Tula, que han sucedido, las estamos viendo en tiempo real, pues, ¿no? Y basta con que alguien saque un gadget como estos y tome un video y lo suba, y yo estoy viendo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo en tiempo real, pues, ¿no? Y colegas, compañeros, amigos todos, no lo estamos incorporando al aula, no lo estamos entendiendo, me parece, aun cuando como profesores puede ser que haya atisbos por ahí, como instituciones no lo estamos recogiendo y no estamos transformando nuestra actuación como agente, como sujeto social, ¿verdad? Para jugar al mismo ritmo al que están jugando otros, o al que sí están jugando otros agentes, como puede ser el mismo sector social, pues, ¿no? Porque el sector social sí se está dando cuenta de toda la problemática que tiene encima, sí se está dando cuenta de todos los impactos que están generándose a partir de todo este desarrollo acelerado tecnológico, ¿no? Y el sector social sí está pensando, sí está generando, sí está viendo emergencias en el sector social en términos del doctor Leonardo Tirtania, ¿no? Y de Maturana y Varela con respecto a la autopoiesis, ¿sí? Sí está habiendo ahí emergencias ecopoyéticas, ¿no? Que están generando diversidad y resiliencia social a estas fluctuaciones ambientales, a estos retos políticos y económicos a los que las comunidades en sus propias realidades se están enfrentando en la cotidianidad. Y pues yo con eso terminaría. Este, pues muchas gracias. Dejo de compartir pues para poder regresar con ustedes. Espero poder dejar de compartir, por supuesto, ¿no? Listo.
Muchísimas gracias, doctor. Muy interesantes sus reflexiones sobre este tema tan importante que podemos dejar de lado los docentes. Abro el espacio para nuestros asistentes para que hagan alguna pregunta a nuestro doctor Alfredo Delgado Rodríguez, que aprovechemos todas esas habilidades cognitivas que comparte en este momento. Buenas tardes, profesor, Buenas maestro. tardes. Este, Quisiera hacer una pregunta, sobre todo ahorita que nos está mostrando la última parte de lo que son los retos de la universidad, qué resultados ofrece la universidad, cómo impacta socialmente esto y luego cómo volvemos a identificar nuevos retos. Yo creo aquí lo que está planteando, así lo entiendo yo, es que las universidades debemos de generar un proceso de vinculación dinámico. O sea, es una lectura correcta de una realidad del mercado laboral, del mercado social, de la situación social, o sea, de la sociedad, una lectura adecuada de cómo se están moviendo los mercados para poder adecuar nuestra práctica docente y de alguna u otra manera poder transmitir las habilidades necesarias para que nuestros estudiantes puedan enfrentar ese mercado laboral en un principio y de alguna u otra manera tengan también las habilidades necesarias para poder ser buenas personas, ser humano más completo. La idea, pues, de este proceso de vinculación dinámica es, digamos que una tarea urgente de lo que se tiene que hacer por parte de las universidades. ¿Es así, maestro, como usted lo está planteando? Sí, sí, en una dimensión, digamos, por supuesto que sí, ¿no? En la medida que la vinculación se hace más efectiva y más cercana, pues, ¿no? En la medida que comparto más con ese otro que habita el territorio, pues puedo entenderle mejor y puedo desarrollar mejores estrategias para entenderle, pues, ¿no? Pero además de eso, ¿cierto? La tarea, además de recoger las necesidades en términos de lo que debe portar el estudiante en términos de competencias, pues, ¿no? También está repensar, lo dijeron en la mañana, los medios, ¿no? Los medios a través de los cuales voy a fortalecer esas competencias en el estudiante, pero también, no nada más son los medios, también son los mecanismos. Es el qué, el cómo, ¿no? Y la herramienta, ¿cierto? Yo puedo tener el qué voy a hacer, puedo saber el cómo lo voy a hacer, pero puedo no tener la herramienta, ¿cierto? Entonces, eso es la reflexión, por supuesto que va en términos de que esa vinculación tiene que ser más dinámica, más efectiva, más objetiva también, ¿no? Dejar de pensar, no dejar de pensar, sino no solo pensar en la vinculación como una estrategia para la atracción de recursos, ¿no? Sino para la generación de insumos, en la revisión de los contenidos, pero también en la reconstrucción de la institución en términos de los medios y de los mecanismos, ¿no? Recoger esas realidades, recoger esas otras tecnologías, recoger esos otros elementos que están en el contexto y reconstruir el espacio institucional en todas sus dimensiones, pues, ¿no? Aquí, otra vez, como lo dijo la doctora en la mañana, pues habría que pensarlo desde una perspectiva sistémica, ¿no? No hay ninguna solución que pueda ser de manera directa o lineal, ¿no? La vinculación por sí sola no va a resolver la cosa si la universidad, al mismo tiempo que recoge las necesidades del sector laboral, público, social, no replantea también las herramientas y las formas a través de las cuales integra estos elementos a sus estrategias formativas, ¿no? No sé si te contesté. Si no hay más preguntas,
Ok, maestro. Yo tengo, aprovechando sus reflexiones, Sí, eh, el fin de la educación, al menos en México, pues está en esta dialéctica de por un lado, el desarrollo, el desarrollo armónico de todas las potencialidades humanas. Y por el claro. otro lado, el fin de insertar o del desarrollo de humanos o del sector, para el sector económico, perdón. ¿Cuál sería una reflexión de su parte sobre este tema? ¿Cuál sería el fin? ¿Serían los dos entrelazados? ¿O cuál sería el fin de la educación en México? Porque la educación debe ser para la vida, educar para la vida, como usted no lo había de ser creadores de bienestar, de su bienestar, de cada individuo, de su sociedad, de su comunidad. Pero nos encontramos que en el preescolar es la única escuela que educa para la vida, que enseña valores, que enseña todas esas habilidades sociales, conocimientos de higiene, de poder transitar por la realidad. A partir de ahí sales y empiezas en la educación primaria y todo es administrar conocimientos en el estudiante. Entonces, ¿en qué parte nos perdemos de los sistemas educativos donde dejamos de formar para la vida, para formar conocimiento, solamente conocimiento y reproducción de ese conocimiento? No sé qué nos pueda compartir, maestra. Este, una cosa que no está en mi currículum, pero que me voy a permitir compartir, es que yo he dado clases en todos los niveles educativos del país, ¿no? O sea, he dado clase, no me lo van a creer, seguramente muchos no me lo, o muchas y muchas no me lo van a creer, pero he colaborado desde maternal hasta el doctorado, ¿no? Y incluyendo la colaboración con algunos colegas en estancias postdoctorales, ¿no? Entonces, este, conozco más o menos cómo ha venido dándose el enfoque de las diferentes reformas educativas desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de educación superior. Y lo que puedo decir es que en realidad la primaria en su espíritu formativo, en su perfil de egreso, sí contempla la formación para la vida, pues, ¿no? Sí contempla los elementos valorales de formación para la vida. Este, eh, ¿Cuál es el problema? Me parece el problema no es que los programas en términos de política pública no lo contemplen. Me parece que el problema es, otra vez, que los agentes que están colaborando en los procesos, ¿no? La estructuración de los procesos mismos sigue pensándose desde una visión fundamentalmente de una escuela napoleónica, ¿no? En el aula, en donde, como bien dijiste, pues están definidos lo que tú tienes que aprender y está muy bien definido lo que yo te tengo que enseñar, ¿no? Y es en un espacio controlado, es en un espacio áulico, en donde todos tienen que aprender lo mismo, ¿no? Y entonces lo que termina sucediendo es, uno, que los profesores en todos los niveles, desde el nivel primario hasta el nivel universitario, enseñan como les enseñaron, ¿sí? Los profesores enseñan como les enseñaron. Yo, en mi experiencia, es bien difícil cambiar el enfoque con el cual un profesor se desempeña en el aula, a pesar de la teoría que tenga, a pesar de la formación que tenga. En general, los profesores, no digo que todos, ni digo que sea una verdad absoluta ni universal, pero sí en general lo que vamos a encontrar en la institución educativa es que y eso es en todos lados, el profesor va a enseñar como le enseñaron, ¿no? Como aprendió, ¿cierto? Entonces, ese es un problema. Y claro, porque además es más cómodo, ¿no? Uno lo oye ahora con el boom de la educación por competencias. Uno lo escuchaba, al menos aquí en la universidad yo lo escuché no de uno, sino de varios compañeros, sino de una unidad académica, sino de varias,
¿no? Es que es lo mismo, solamente hay que cambiar la redacción, ¿no? Entonces, me parece que el problema central no está en si estos elementos están presentes en la política o en los programas. El problema, me parece, está fundamentalmente en los actores, ¿no? En los agentes, ¿cierto? Pues porque unos siguen queriendo controlar al estudiante, tener estrategias de control, seguirse sintiendo, porque es muy, muy difícil perder la autoridad en el aula, pues, ¿no? Es bien difícil que un profesor, y es una reflexión personal para quienes damos clase, es bien difícil que un profesor acepte delegar la autoridad ante a un estudiante, ¿no? Es súper difícil, es porque me resto ante el grupo, pues, ¿no? Cuando eso tendría que dotarte de mayor reconocimiento y de mayor autoridad asignada por parte del estudiante, ¿no? Muchas veces el profesor, yo creo que en la mayor parte de los casos, el profesor se queda con el enfoque de mantener, con la intención de mantenerse como autoridad en el aula y de no perder esa autoridad, ¿cierto? Y en esa medida no delega, en esa medida no abre oportunidades de aprendizaje al estudiante. Bien lo dijo el doctor Ricardo, la respuesta de la educación a la 4, a la cuarta, a la 4.0, a la cuarta revolución, no está solo en las tecnologías, sino está de manera sistémica en todo el conjunto de elementos que participan en el proceso formativo, pues, ¿no? Pues eso. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de Dora del Carmen. Dice, ¿cómo considera usted que será el escenario de la educación superior a mediano plazo en el contexto de la exigencia para incorporarnos al uso de la tecnología en el margen de la 4T? Yo puedo decir, a partir de la experiencia que tenemos, ¿no? Y esa sería una reflexión que faltó hacer con respecto a esta relación pospandémica. Yo creo que hay varios escenarios. O sea, yo les plantearía la posibilidad de que pensáramos en varios escenarios, ¿no? Me parece que la incorporación del uso de la tecnología, eh, así como lo ponen en el margen de la 4T, no estaría dado solamente en términos de la cuarta revolución industrial, sino en términos de las nuevas realidades socioambientales y sociotécnico-tecnológicas a las que nos ha empujado esta pandemia. Insisto, tenemos que hablar de una realidad pospandémica, de una sociedad pospandémica, en donde hemos sufrido un proceso de aislamiento social, hemos sufrido un proceso de obligarnos a interactuar con las tecnologías, ¿cierto? Entonces, en ese mismo proceso, yo construiría varios escenarios, ¿no? Al menos tres escenarios. Tres escenarios. Uno, que plantea el repensar a la institución, el aprovechar esta oportunidad pospandémica, para repensarnos como profesores y repensarnos como instituciones. Insisto, la charla iba más enfocada al desempeño institucional. Pues yo creo que tendríamos que repensarnos como instituciones en términos de la deslocalización del proceso de aprendizaje, es decir, el proceso de aprendizaje ya no se lleva a cabo necesariamente en el aula, tampoco se lleva solamente fuera del aula, ¿no? Entonces, sí hay que retomar esos enfoques de aula invertida y todos esos otros enfoques que hay pululando por ahí, pero sí tendríamos que repensar que el proceso de aprendizaje mismo está deslocalizándose, ¿no? Por el acceso ilimitado a información también cuasi ilimitada, ¿cierto? Y entonces un escenario es la reconfiguración de la figura del profesor, del docente, ¿no? Como un mediador de gestión de información, como un mediador de gestión efectiva y eficiente de la información, ¿no?
para fortalecer los procesos de aprendizaje mediados por tecnologías, ¿no? Ese es un primer escenario que yo me plantearía en esta realidad pospandémica y en razón de la revolución industrial, y pensando en la 4T, pues es que la 4T está ahí coqueteándole muy sabroso al pensamiento tradicional, a la recuperación cultural, a la inclusión, y eso está muy bien, pues. Entonces yo ahí plantearía un siguiente escenario, ¿no? En el primer escenario, por supuesto que incorporando estos elementos de progresividad en términos de derechos y de inclusión, pues el escenario ahí es la reconfiguración de un proceso respetuoso, responsable, corresponsable y colaborativo, ¿no? Con todas esas realidades socioambientales y sociotécnicas, ¿cierto? En el segundo escenario, ¿no? Yo vería en este enfoque de la 4T un área de oportunidad para la incorporación de las tecnologías al acercamiento social, ¿no? A la integración sociocultural, al reconocimiento de los territorios primero, ¿no? No solamente a la deslocalización del proceso de aprendizaje, sino al reconocimiento de los territorios y sus realidades, ¿cierto? Integrados en un enfoque multimedia, ¿no? En un enfoque multimedia, porque a pesar de todo, tenemos que reconocer que las brechas sociotecnológicas que tenemos en el país, y particularmente en algunas regiones muy específicas, Tlaxcala es un ejemplo particularmente claro, ¿no? Con unas brechas terribles socioeconómicas, políticas, culturales, ¿no? Con una diversidad, estamos en el parteaguas continental entre Aridoamérica y Mesoamérica, ¿cierto? Y eso también se refleja en la diversidad cultural, pero también en las brechas políticas, económicas y ambientales, pues, ¿no? Entonces, ahí habría que recoger las realidades territoriales bajo los enfoques de la 4T, aprovechando, ¿no? No quiere decir que esté yo de acuerdo ni que defienda la 4T, ¿no? Pero sí habría que recoger como área, como oportunidad, los enfoques de la 4T, pues para poder enriquecer este proceso de vinculación que mencionabas, Karim, creo que eras, ¿no? Entonces, de recoger estas realidades, de fortalecer la vinculación y de poder generar estrategias de incidencia, de acompañamiento, de diálogo. Ojo, el diálogo cultural no quiere decir que la verdad está en uno y no en otro, no quiere decir que la verdad de uno siempre va a afectar a la verdad del otro, quiere decir que yo tengo que establecer estrategias de construcción de nuevos saberes a partir de estos diálogos, ¿no? De saberes que son mucho más holísticos, que son mucho más efectivos en la capacidad de resiliencia y de adaptación. Ojo, voy a quitar el I, en la capacidad de resiliencia socioambiental, ¿no? O en la capacidad adaptativa de las comunidades a estos nuevos retos en salud, en política, en economía, en ambiente, a los que se enfrentan las comunidades, ¿no? Entonces yo vería desde esa perspectiva y en ese segundo escenario una oportunidad en los enfoques de la 4T, fundamentalmente con respecto a la importancia que tiene el reducir brechas y el acercarme a esos diálogos culturales, a ese reconocimiento de esos otros, ¿no? Sin pensar que el pensamiento occidental es fundamentalmente perverso, pues, ¿no? Sí estoy de acuerdo y ese sería un tercer escenario, ¿cierto? Un tercer escenario, en donde tendríamos que estar fortaleciendo el proceso social desde la propia universidad, tendríamos que estar fortaleciendo el papel de la universidad a través de la adopción de estos insumos tecnológicos de la cuarta revolución, pensando en estos enfoques de incidencia y de reconocimiento de otredades culturales, ¿no? De diálogos,
pues para que la misma universidad se convierta en un elemento fundamentalmente de cambio, ¿no? Que realmente responda a esa función cultural que tiene en el territorio. En el primer escenario yo no estaba metiendo este papel cultural de la institución como un agente, como un sujeto social en el territorio. En este tercer escenario sí estaríamos metiendo esta responsabilidad de la universidad como un actor social en el territorio, como un actor con capacidad de agencia, pero no con capacidad de agencia desde una perspectiva colonialista, sino más bien desde una visión de descolonialidad del pensamiento occidental, ¿no? Pues eso, Dora, ya vi que eres tú, por eso, bueno, pues eso, ¿vale? Muy bien, gracias, doctor. Ok, pues vamos a darle las gracias por su atinada participación en este seminario. Y quiero permitirme hacer entrega de la constancia por su valiosa participación. Y me voy a permitir leérsela. Okay. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Hipoteca Unidad Torreón, otorga en la presente constancia a Alfredo Delgado Rodríguez por haber impartido 3 horas de conferencia magistral, objeto social de la Universidad ante la Revolución 4.0, el día 30 de septiembre, dentro del evento nacional, seminario Los avatares de la educación tecnológica y los retos a futuro, llevado a cabo del 28 de septiembre al 14 de octubre del 2021, para la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila y para el público en general, a través de una plataforma de comunicación electrónica a tiempo real, proyecto registrado en el Programa Universitario de Educación Continua de la CGDIT, con una duración de 27 horas. Torreón, Coahuila, de Zaragoza, octubre del 2021. Le agradecemos su participación, doctor, y estamos pues esperando que nos pueda repetir otra conferencia. Claro, con mucho gusto. Cuando ustedes me inviten, con todo gusto. Y también ya les estaremos invitando nosotros acá a la Autónoma de Tlaxcala. Perfecto, me parece. Un abrazo a la distancia y a todos. Y recibamos con un fuerte aplauso, bueno, despidamos con un fuerte aplauso de nuestros participantes al doctor Alfredo Delgado. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos y abrazos a la distancia también. Gracias.